Veamos en este ejercicio algo clásico sobre sucesiones, y en este caso nos dan una sucesión a sub n y me dicen la condición de que esa sucesión es una sucesión aritmética. Recuerden que cuando una sucesión es aritmética, entonces existe una diferencia común entre los términos consecutivos, que es decir, que es una constante que se le suma de un término al siguiente. Me dan dos términos y no son consecutivos. Me dan el término 3 a sub 3, cuyo valor es 17, y me dan a sub 8, que es 42. Los valores del tercer término y del octavo término. Y con estos dos valores, sabiendo que es aritmética nuestra sucesión, calcular el valor que ocupa el término número 100. Repito, la sucesión es aritmética. Entonces vamos a plantear lo siguiente. Vamos a plantear una tabla de progresiones. Aquí tendríamos a sub 1, vamos a escribir algunos de ellos, a sub 2, a sub 3, a sub 4, hasta a sub 8, a sub 5, a sub 6, a sub 7, a sub 8, y queremos calcular el valor del término a sub 100. Recuerden que esto continúa al infinito, ya que es una sucesión, en este caso infinita, que es aritmética. No conozco el término a sub 1, pero conozco el tercero. El tercero me dicen que tiene un valor de 17. Y me dan el octavo, que tiene un valor de 42. Y me piden calcular, repito, el que ocupa el lugar número 100. Si la sucesión es aritmética, repito, entonces una forma sencilla de resolver estos tipos de ejercicios es buscando la diferencia común entre dos términos consecutivos. Pero fíjense que a sub 3 y a sub 8 no son consecutivos. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cuántas diferencias existen desde el tercero al octavo? De a sub 3 a sub 4 existe una diferencia, 2, 3, 4 y 5 diferencias. Es decir, tendríamos que el octavo término, que es 42, y voy a escribirlo aquí, el octavo término, en este caso vamos a escribirlo a sub 8, que es el octavo término, va a ser igual al primer término, en este caso conocido, que es a sub 3, más ¿cuántos espacios? Más 5 espacios. Y cada espacio es la diferencia común. Quiere decir, a sub 8 sería a sub 3 más la diferencia, más la diferencia, más la diferencia, más la diferencia, más la diferencia. O sea, 17 más 5 veces la diferencia. Y esto vamos a reescribirlo entonces. A sub 8 sería de valor 42. A sub 3 me lo dan, que es 17, más 5 veces la diferencia. Y con esto podemos hacer el cálculo de la diferencia común entre cada uno de los términos de esta sucesión, conociendo que es aritmética. Vamos a despejar. Sencillamente calcular el valor que tiene la diferencia común entre dos términos consecutivos cuando es aritmética. Esto daría 25 la diferencia entre 42 y 17. Y vamos a despejar entonces, nos quedaría 25 sobre 5 igual a la diferencia, donde la diferencia común va a ser igual a 5. Quiere decir, los términos consecutivos se diferencian en 5 unidades. Si a sub 3 es 17, ¿quién sería a sub 4? 17 más 5. Más 5, más 5, más 5, más 5, y esto me daría 42. De un término al siguiente, la diferencia común es 5. Ya conociendo la diferencia, entonces, podría utilizar este mismo procedimiento para calcular a sub 100. Y la pregunta que nos hacemos: ¿quién sería a sub 100, su valor, a partir de los valores que conozco? Por ejemplo, a partir de a sub 8, ¿cómo podría llegar a sub 100? A sub 100 sería entonces a sub 8 más una cantidad de diferencias. ¿Cuál sería la cantidad de diferencias entre a sub 3 y a sub 8? Sería 8 menos 3, serían 5 diferencias. Entonces aquí sería de 100 a 8, serían 92 diferencias, que es la diferencia entre los lugares que ocupa el lugar número 100 y el lugar número 8. Con esta condición entonces podemos buscar el valor ya del término que ocupa el lugar número 100. A sub 100 sería igual a sub 8, me lo dan por dato, que es 42, más 92 veces la diferencia.
que sería en este caso desde A sub 8 hasta A sub 5. Calculamos entonces la operación que está indicada. Recuerden primeramente cuando hay suma y multiplicación, pero no se multiplican, esto daría 460 y sumamos y obtenemos el valor que ocupa el lugar número 100 en esta sucesión aritmética. El valor de esa expresión del término que ocupa el lugar número 100 es igual a 502. Hemos llevado una forma práctica y rápida de poder calcular a partir de dos términos que no sean consecutivos, A sub 3 y A sub 8, de una sucesión aritmética, el cálculo de otro término cualquiera. Hay muchos ejercicios de tipo, hay otras variantes, buscar la forma general de la sucesión, etc. Pero en este hemos querido darle este ejercicio a partir de dos términos no consecutivos, calcular un término dado. ¿Cómo se haría esto? Buscando entonces del término al siguiente cuántas diferencias existen, que es la diferencia de los lugares, calculamos la diferencia y aplicamos el mismo procedimiento para buscar el valor del término que queremos en este caso. Espero hayan entendido el ejercicio, les guste, suscríbanse, activen la campanita, como siempre digo, nos vemos en nuestro próximo video.